Diógenes llevó un pollo desplumado a la Academia de Platón después de que Platón definiera al hombre como un bípedo y sin plumas. Diógenes exclamó: «He aquí el hombre de Platón». Hoy vamos a explorar una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas: ¿qué necesitamos realmente para ser felices? Y para responder a esta pregunta, vamos a sumergirnos en una filosofía que tiene más de 2000 años de antigüedad, pero que sigue siendo increíblemente relevante en nuestros días. Estoy hablando del cinismo, una escuela filosófica que nació en la antigua Grecia y que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente es esencial para alcanzar la verdadera felicidad. El cinismo, a diferencia de lo que podríamos pensar hoy en día, no se trata de ser escéptico o desconfiado. En realidad, es una filosofía que nos invita a vivir de manera simple, en armonía con la naturaleza, ya deshacernos de todo lo innecesario que nos impide ser felices. Es una filosofía que nos invita a cuestionar las convenciones sociales y a buscar la autenticidad en nuestras vidas. Entonces, te invitamos a que escuches todo el video mientras haces tus actividades. ¿Estás listo para desafiar tus propias creencias sobre la felicidad y descubrir lo que realmente necesitas para ser feliz? ¡Vamos allá! Orígenes del cinismo. Para ello, vamos a retroceder en el tiempo hasta la antigua Grecia, cuna de la filosofía cínica. Esta escuela filosófica se originó en el siglo IV a.C. y fue fundada por Antístenes, un discípulo de Sócrates. Sin embargo, fue Diógenes de Sinope, uno de sus seguidores más famosos, quien realmente personificó los ideales cínicos. Diógenes creía que la felicidad no se encuentra en las riquezas, el poder o la fama, sino en vivir de acuerdo con la naturaleza y ser auténtico. Él es famoso por haber vivido en un barril en plena plaza pública de Atenas y por haber desafiado a Alejandro Magno, el conquistador más grande de su época. Pero Diógenes no fue el único representante del cinismo. Otros filósofos cínicos incluyen a Crates de Tebas, que era conocido por su desdén hacia la riqueza y su estilo de vida austero, y a Hiparquia de Maronea, una de las pocas mujeres filósofas de la antigüedad, que desafió las normas de género de su tiempo. Diógenes de Sinope, el cínico por excelencia. Ahora que hemos hablado de los orígenes del cinismo, vamos a profundizar en la figura de Diógenes de Sinope, el cínico por excelencia. Diógenes nació en Sinope, en el año 412 a.C. y se trasladó a Atenas, donde adoptó la filosofía cínica. Diógenes creía que la felicidad se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza y en ser auténtico, sin importar lo que digan o piensen los demás. He aquí las anécdotas famosas de Diógenes que son bastante divertidas pero muy profundo para reflexionar. Diógenes y Alejandro Magno. Se cuenta que cuando Alejandro Magno encontró a Diógenes tomando el sol en Corinto y le ofreció concederle cualquier deseo que quisiera, Diógenes simplemente respondió: «Apártate, me tapas el sol». La respuesta de Diógenes a Alejandro Magno refleja su desdén por las riquezas y el poder, y cómo valoraba las cosas simples de la vida, como disfrutar del sol, por encima de todo. Diógenes y el pollo desplumado. Diógenes llevó un pollo desplumado a la Academia de Platón después de que Platón definiera al hombre como un bípedo y sin plumas. Diógenes exclamó: «He aquí el hombre de Platón». Diógenes estaba desafiando la definición abstracta y complicada de Platón, mostrando cómo a veces las respuestas más simples y directas son las más adecuadas. Diógenes y la lámpara. Se dice que Diógenes caminaba por las calles de Atenas en pleno día con una lámpara encendida, afirmando que estaba buscando un hombre honesto. Esta anécdota refleja la búsqueda de Diógenes de autenticidad y honestidad en un mundo lleno de falsedad y corrupción. Diógenes y el cuenco. Diógenes una vez vio a un niño beber agua con las manos y, en ese momento, arrojó su cuenco, diciendo que el niño le había mostrado que no necesitaba posesiones. La acción de Diógenes enfatiza su creencia en la simplicidad y en deshacerse de las posesiones innecesarias para vivir una vida más auténtica y feliz. Diógenes y la estatua de Zeus. Diógenes fue visto haciendo gestos obscenos frente a una estatua de Zeus. Cuando le preguntaron por qué, respondió: «Estoy practicando la impiedad ante los dioses». Diógenes no temía desafiar las normas y creencias establecidas, y esta anécdota refleja su disposición a cuestionar incluso las más sagradas, si no tenían sentido para él. Diógenes, el perro de Atenas. Diógenes era conocido por su comportamiento provocador y su desprecio por las normas sociales y las convenciones. Una de las anécdotas más famosas de Diógenes es cuando, después de ser llamado perro por los ciudadanos de Atenas, él decidió actuar como tal. En una ocasión, orinó en público, y cuando la gente le preguntó por qué lo hizo, él respondió que estaba marcando su territorio. Esta acción fue una clara muestra de cómo Diógenes desafiaba las normas sociales y vivía de acuerdo con sus propios principios.
La acción de Diógenes de orinar en público fue un acto de desafío a las normas y convenciones de la sociedad ateniense de su tiempo. Él creía que las restricciones sociales eran innecesarias y que la gente debería vivir de manera más auténtica y natural, sin preocuparse por lo que los demás piensen o digan. La etiqueta de perro no lo ofendió, sino que lo llevó a adoptar aún más un estilo de vida simple y natural, en línea con la filosofía cínica que abrazó. Ahora hablemos sobre los principios del cinismo. Hasta ahora hemos explorado los orígenes del cinismo y hemos profundizado en la figura de Diógenes de Sinope y sus anécdotas. Ahora, vamos a analizar los principios fundamentales del cinismo y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. 1. La búsqueda de la felicidad en la simplicidad. Los cínicos creían que la verdadera felicidad se encuentra en la simplicidad. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y tentaciones que nos dicen que necesitamos más y más cosas para ser felices. Pero la realidad es que la felicidad no se encuentra en las posesiones materiales, sino en apreciar lo que ya tenemos y en encontrar alegría en las cosas simples de la vida. 2. La importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Otro principio fundamental del cinismo es vivir en armonía con la naturaleza. Los cínicos creían que la naturaleza es nuestra guía y que debemos vivir de acuerdo con sus leyes. Esto significa vivir de una manera que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente y también vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin dejarnos llevar por las presiones de la sociedad. 3. La autenticidad como camino hacia la felicidad. La autenticidad es otro de los pilares del cinismo. Los cínicos creían que ser auténtico y fiel a uno mismo es el camino hacia la felicidad. Esto significa ser honesto con nosotros mismos y con los demás y no tener miedo de mostrar nuestra verdadera cara, sin importar lo que piensen los demás. Ejemplos prácticos de cómo aplicar cada principio cínico en la vida cotidiana. Ahora que hemos explorado los principios fundamentales del cinismo, vamos a ver cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana. Aquí te presentamos algunos ejemplos prácticos que te ayudarán a vivir una vida más auténtica y feliz, siguiendo la filosofía cínica. 1. La búsqueda de la felicidad en la simplicidad. Haz una lista de las cosas que realmente necesitas para ser feliz. Te darás cuenta de que la mayoría de las cosas que creemos necesitar son en realidad superfluas. Practica la gratitud diaria. Anota 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Esto te ayudará a apreciar lo que ya tienes en lugar de siempre querer más. Simplifica tu vida. Deshazte de las cosas que no necesitas y que no te aportan valor. Esto te permitirá enfocarte en lo que realmente importa. 2. La importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Pasa más tiempo al aire libre. Camina, haz ejercicio o simplemente relájate en la naturaleza. Esto te ayudará a conectarte con el mundo natural y a encontrar paz y felicidad. Reduce tu impacto en el medio ambiente. Practica el reciclaje, reduce tu consumo de plástico y trata de vivir de una manera más sostenible. Observa las leyes de la naturaleza. Aprende de los animales y las plantas y trata de vivir de acuerdo con los ciclos naturales. 3. La autenticidad como camino hacia la felicidad. Sé fiel a ti mismo. No tengas miedo de mostrar tu verdadera cara, incluso si eso significa ir en contra de las expectativas de los demás. Practica la autoaceptación. Aprende a aceptarte a ti mismo con tus defectos y virtudes. Esto te liberará de la necesidad de buscar la aprobación de los demás. Habla tu verdad. No tengas miedo de expresar tus opiniones y creencias, incluso si son impopulares. La autenticidad es más importante que la conformidad. Ahora hagamos la comparación entre el cinismo y otras filosofías contemporáneas que también me encantan. 1. Estoicismo. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio, también buscaba la felicidad y la paz a través de la virtud y la sabiduría. Sin embargo, a diferencia de los cínicos que rechazaban la sociedad, los estoicos creían en vivir en armonía con el orden natural y en aceptar los eventos de la vida, buenos o malos, con ecuanimidad. Mientras que el cinismo enfatiza la simplicidad extrema y la autenticidad cruda, el estoicismo se centra en la aceptación y el control de nuestras respuestas a la vida. 2. Epicureísmo. Epicuro fundó el epicureísmo, una filosofía que, al igual que el cinismo, busca la felicidad. Sin embargo, mientras que los cínicos ven la felicidad en la simplicidad y la austeridad, los epicúreos la buscan a través de los placeres moderados y la eliminación del dolor. Epicuro enseñó que deberíamos buscar placeres simples y naturales, evitando los deseos insaciables y las pasiones intensas que perturban el alma. 3. Platonismo. El platonismo, fundado por Platón, se centra en la existencia de un mundo de formas o ideas que son más reales que el mundo material que percibimos.
A diferencia de los cínicos, que desconfiaban de la teorización abstracta y se centraban en la vida práctica, los platonistas buscaban la verdad y la realidad en un reino abstracto, trascendente. 4. Academia escéptica. La academia escéptica, iniciada por Pirrón, argumentaba que no podemos conocer nada con certeza. A diferencia del cinismo, que tenía creencias y prácticas definidas sobre cómo vivir bien, los escépticos se abstuvieron de hacer juicios definitivos sobre cualquier tema. En resumen, aunque todas estas filosofías comparten el objetivo común de buscar la verdad y la felicidad, difieren en sus métodos y conclusiones. Mientras que el cinismo enfatiza la autenticidad, la simplicidad y vivir en armonía con la naturaleza, otras filosofías ofrecen diferentes caminos hacia la comprensión y la felicidad. Lo que todas estas escuelas nos muestran es que la búsqueda de la verdad y la felicidad es una preocupación eterna, y hay muchos caminos que uno puede tomar en esta búsqueda. Cinismo en el mundo moderno. Para entender cómo la filosofía cínica puede aplicarse en el mundo moderno, primero debemos comparar nuestra sociedad actual con la sociedad de la antigua Grecia. Aunque han pasado más de 2000 años, hay sorprendentes similitudes entre ambos periodos. En la antigua Grecia, al igual que hoy, las personas se veían atrapadas en una búsqueda constante de riqueza, poder y estatus social. La filosofía cínica nació como una respuesta a estas presiones, y los cínicos nos enseñaron que podemos encontrar la verdadera felicidad al liberarnos de estas ataduras y vivir una vida más simple y auténtica. En el mundo moderno, estamos constantemente bombardeados por mensajes que nos dicen que necesitamos más cosas para ser felices. Las redes sociales, la publicidad y la cultura de consumo nos empujan a compararnos con los demás y a buscar la felicidad en cosas materiales. Pero la filosofía cínica nos ofrece una alternativa. Nos invita a cuestionar estas creencias y a buscar la felicidad en la simplicidad, en vivir en armonía con la naturaleza y en ser auténticos. En lugar de tratar de complacer a los demás o de seguir las normas sociales, los cínicos nos alientan a ser fieles a nosotros mismos y a vivir una vida que esté en sintonía con nuestros valores y deseos. Recuerda, la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas que posees, sino en la persona que decides ser. Conclusión. Antes de despedirnos, repasemos los puntos principales que hemos abordado en este video. 1. La filosofía cínica nació en la antigua Grecia y nos invita a buscar la felicidad en la simplicidad y en vivir en armonía con la naturaleza. 2. Diógenes de Sinope es el cínico por excelencia y nos enseñó que la verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas ni en el poder, sino en ser auténticos y vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. 3. Los principios del cinismo, como la búsqueda de la felicidad en la simplicidad, la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y la autenticidad como camino hacia la felicidad, son increíblemente relevantes en el mundo moderno. 4. La filosofía cínica puede ser una guía valiosa para ayudarnos a encontrar la verdadera felicidad en nuestras vidas modernas, despojándonos de lo innecesario y siendo fieles a nosotros mismos. Ahora, te invitamos a que tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué es lo que realmente necesitas para ser feliz? ¿Estás viviendo de acuerdo con tus valores y deseos o te sientes atrapado en una búsqueda constante de más? Recuerda, la felicidad no se encuentra en las cosas que poseemos, sino en la persona que decidimos ser.